Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso. Tenemos como fondo aquí en nuestra pantalla esta imagen sobre el árbol del tule. Esta es parte parte del tronco del árbol del tule, ese árbol milenario, hermoso, en el Tule, Oaxaca. Seguimos invitándoles a visitar los pueblos, las ciudades originarias en nuestro país, en lugar de viajar a los Estados Unidos. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, golpe a golpe, verso a verso, con nuestra sección de poesía en golpe a golpe, verso a verso, vida, nada me debes. Múltiples personas mayores soñamos que algún día el socialismo traería el bienestar para toda la humanidad. Navegábamos en corrientes diversas. Una de estas era la que lideraba la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La utopía soviética se quebró, pero algún legado dejó, entre los que se cuenta la poesía y sus poetas, como Mijaíl Dudin, mismo que afirmaba que ser poeta no es una profesión, es un destino. Mijaíl Dudin fue de origen campesino. Nació antes de la Revolución de Octubre en la aldea Khlebniovo, provincia de Ivanovo. En sus letras, el poeta Mijaíl Dudin repetidamente retorna a su lugar natal, al río Molochta, a la tumba de su madre, tumba sembrada de lilas. Dudin fue tejedor en su juventud, lo que le inculcó un eterno respeto hacia los trabajadores, actitud suya reflejada en poemas como El ama de casa y el poema En las manos del cargador del puerto de Nápoles. Su primer libro fue publicado en Ivanovo en 1940. También escribió la poesía castrense lírica, dada su participación ciudadana en diversas guerras. Entre sus poemas castrenses se destacan El Volga, Una hoguera en la encrucijada y otros más. Participó en la defensa de lo que fue la ciudad de Leningrado, pero también escribió metáforas de unidad del hombre y la naturaleza. Habremos de leer para ustedes, de acuerdo a esta revista antigua, Literatura Soviética, del año de 1976, un poema de Mijaíl Dudin, que es el siguiente. Una libélula se posa en mi mano, como una avioneta se posa en la pista, y las no me olvides con su fuego azul son rayos sin truenos que hiere la vista. Entre el denso aroma de la pulmonaria, retozando alegre, corre el arroyuelo. En su murmurio sombra alegre y clara, en la blanca hoja a donde lo llevo. Respondo a la voz del tordo cantor, como el petirrojo canta en el ocaso. Y es el nanúfar una estrella blanca que se mece lenta en el espejo claro. El cielo me alumbra por entre las ramas
y su fiel azul tan puro y espeso, el alma me endulza, abriéndole sabio la ley de la vida, sus lazos inexos. Es todo un portento el mundo infinito, y soy inmortal, sumido en su seno, hasta que el milagro por fin se produce, y en él diluidos los dos perecemos. Pues es la poesía de Mikhail Dudin, poeta ruso, poeta ex soviético. Pues retornamos a nuestra temática general. Hemos estado haciendo un recorrido a las posturas, a las ideas de diferentes autores en torno a los elementos que dieron origen a la Revolución Mexicana, ya que todo esto influyó en lo que después fue la Guerra Cristera, esa terrible guerra que dejó cientos de miles de muertos en México y daños materiales innumerables. Para Lorenzo Meyer, uno de los puntos más débiles del nuevo Estado revolucionario mexicano era la precaria situación de la economía, dominada por extranjeros, principalmente en las industrias más importantes como la ferrocarrilera y la minera. Las empresas de estos ramos contaban con el apoyo de los gobiernos de sus países, por lo que el gobierno mexicano se veía impedido de someterlas a un régimen fiscal cuyas aportaciones fortalecieran la economía nacional. Los sectores industriales más dañados por la revolución fueron el del manejo de los transportes, particularmente el ferrocarrilero y también el agrícola. El campo daba empleo a 70% de la población económicamente activa. México recibió graves perjuicios por la Gran Depresión de 1929, misma que afectó las exportaciones nacionales, haciendo decaer el Producto Interno Bruto a números negativos. Entonces el Estado mexicano intervino con mayor asiduidad en la economía, creando la banca oficial, financiando proyectos, aunque sustituir nunca al sector privado. El sistema político cambió, pero las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad continuaron siendo muy parecidas a las del Porfiriato. Al finalizar el periodo presidencial de Abelardo Rodríguez, se habían repartido solo 7,5 millones de hectáreas de tierra, únicamente el 15% de la superficie total de los terrenos bajo cultivo. La nueva élite en el poder político dejó de afectar a los terratenientes del pasado y los miembros del noble poder elitista se convirtieron, muchos de ellos, en los nuevos latifundistas. Hubo excepciones locales en cuanto al retraso del reparto agrario, como fueron los casos de Michoacán con Lázaro Cárdenas y de Veracruz con Adalberto Tejeda. En marzo de 1930, el jefe máximo, Calles, declaró que la reforma agraria era un fracaso y debía ser suspendida, anunciando que la dotación ejidal había concluido. Esta información la obtuvimos del libro Lecturas de Política Mexicana, el Estado mexicano contemporáneo, de la autoría de Lorenzo Meyer. No se puede entender ese nuevo Estado sin el antecedente fundamental constituido por el actuar político del Partido Liberal Mexicano, PLM, en cuya constitución fue fundamental la participación de los hermanos Ricardo Jesús y Enrique Flores Magón, con lo que contribuyeron al derrocamiento del régimen de Porfirio Díaz,
mediante movimientos sociales trascendentales como la huelga de Cananea, la rebelión obrera de Río Blanco y la invasión de Baja California. El PLM se vinculó al movimiento obrero, rescatando la vasta tradición de lucha de los artesanos del siglo XIX, influenciados fuertemente por ideas anarquistas, movimiento reprimido con gran violencia en los años 80 del régimen. Díaz buscaba la modernización de la economía nacional, permitiendo el ingreso masivo del capital extranjero, hecho que tuvo su contraparte con la formación del proletariado industrial, heredero de esa tradición de lucha de los artesanos. El movimiento proletario buscaba romper el apoliticismo y la sujeción de los trabajadores, que en gran parte era resultado del actuar de líderes como Epifanio Romero y Juan Cano, quienes trabajaron por la obtención de limitadas reformas laborales, muchas de estas contrarias a los intereses de los artesanos, movilizando su fuerza para ponerlos bajo el control y el paternalismo de los gobiernos de Juárez, Lerdo y Díaz. Era imperativo, dice el investigador de la UNAM, Salvador Hernández, rescatar de dicha tradición, sostenida por verdaderos líderes obreros como Santiago Villanueva y Francisco Salacosta, quienes a partir de la fundación de La Social, la sección internacionalista sucursal mexicana de la Liga Bacuniana, ayudaron a activistas como Benito Castro, Pedro Ordóñez, Ricardo Valetti, José María González, Juan de Mata Rivera, Evarista Maza y Rafael Pérez de León a formar nuevas organizaciones y a difundir las ideas anarquistas y socialistas en algunos periódicos obreros. Pues este era uno de los antecedentes de la cuestión laboral que después influyeron en el estallido de la guerra, de la Revolución Mexicana, que desde luego también repercutió posteriormente en la declaración de guerra de la Iglesia Católica, aunque no fue oficial, al Estado mexicano, al gobierno de Calles. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.